Muy buenos días, mis estimados estudiantes, ¿cómo se encuentran en el día de hoy? Hoy, como todas las semanas, ya casi nuestra quinta semana de esta materia de derecho romano, que ya llevamos recorriendo el mundo de los derechos reales. Y en esta ocasión, pues vamos a darle continuidad a lo que habíamos abordado la semana pasada sobre los diferentes modos de adquirir la propiedad en materia de derecho natural. Y tal como lo habíamos visto en los ejemplos que anunciamos sobre accesión, que ya hemos visto el tema, el caso de la escritura, de la pintura, del caso de la plantación, la construcción, etcétera. Hoy nos corresponde analizar otros ejemplos que por derecho natural también se puede adquirir la propiedad de ciertos bienes, sobre todo cuando media la fuerza de la naturaleza o algunos casos puntuales en donde también está la fuerza del hombre, pero se da, por ejemplo, la creación de cosas nuevas. En este contexto, pues lo que nos toca analizar en el día de hoy es el caso de la aluvión, el caso de la confusión, la mezcla y finalmente la especificación. Y cada uno de estos ejemplos pues es curioso e interesante estudiar los fundamentos y el principio base de cómo resolver los problemas cuando se da una situación en donde uno de los propietarios es distinto al propietario de la cosa principal y la cosa accesoria. En este contexto, pues vamos a comenzar con el primer ejemplo, que es el tema de la accesión cuando se da en fondos ribereños, fundos ribereños, en donde existe la posibilidad de volverse propietario de porciones de tierra que han sido incorporadas, pero que ha ocurrido por efecto de la naturaleza. Y es el caso, en primer lugar, cuando se da la situación de una porción de tierra es arrancada de un fundo que es ribera a la orilla de un río, es ribereño a un río, y por la fuerza de la corriente de agua del río arranca porciones de lodo, arranca porciones de tierra y son incorporadas a un terreno abajo, a un fondo abajo y adheridas a este nuevo fondo que le pertenece a otro dueño. Este es el caso de la aluvión, que es el modo de adquirir la propiedad por efecto de la incorporación de porciones de tierra y por causa de la fuerza del agua, del río. El aluvión hace que el propietario del inmueble, del bien inmueble, se haga dueño también de esa porción de tierra que se ha adherido por el efecto de la naturaleza también. No ha mediado ninguna fuerza humana, sino que producto de la erosión, y que esa erosión acumulada en el otro terreno pues hace crear una nueva porción y una nueva superficie. Esta nueva superficie adherida al terreno ya existente entonces hace que el propietario del inmueble principal se haga también propietario de lo adherido, del lodo o de la tierra que se incorporó, del aluvión en este caso. Otro ejemplo que también se da por la fuerza del agua, del río en general, es cuando nos encontramos ante el cauce de un río y este cauce o se seca o cambia. Si se seca el cauce del río, entonces la porción donde antes circulaba el agua, que es una cosa pública y que ahora se encuentra seco, esa porción de tierra le pertenecerá a los dueños de los fondos ribereños. Si en todo caso se trazaría una línea longitudinal y desde el centro de esa línea longitudinal hacia los límites de los fondos, entonces le pertenecería a los propietarios colindantes. Y este es por efecto de la naturaleza. Pero también puede darse el cambio del cauce del río, también de forma natural o de forma no natural. Pero en este caso, si se cambia el cauce del río,
aquel espacio en donde antes ocupaba las aguas del río y ahora está exhibidas, pues también opera la línea longitudinal y se incorpora a los dueños de los fundos colindantes. Y ahora el nuevo cauce que ocupa una porción de tierra, pues entonces se volverá una cosa pública. El agua es cosa pública, las tierras sí son susceptibles de ser apropiadas particularmente. Y el tercer caso es cuando en medio del río, en medio de un río en que atraviesa fundos colindantes, se va formando por efecto de la erosión una isla en medio del río. En ese sentido, la isla, si está a la orilla de uno de los fundos o en la propiedad, en medio de la línea longitudinal, está más hacia la cercanía a uno de los fundos, entonces será de propiedad del dueño del fondo más cercano. El problema es cuando la isla se forma en el medio y una porción de ella está en las diferentes riberas o en las diferentes colindancias de los fundos. Es decir, que al trazar la línea divisoria o longitudinal, una porción queda en un fundo y la otra en el otro. En ese contexto, pues ambos propietarios se harían dueños de su porción en lo que queda de la línea longitudinal hacia adentro. No es posible que exista copropiedad a menos que los dueños den su consentimiento de serse copropietarios de esa nueva isla. De lo contrario, formarían parte también de la extensión de los fundos ya existentes y que por efecto de la erosión se ha formado una nueva isla en medio del cauce del río. Bien, los otros ejemplos de modos de adquirir la propiedad que hemos citado es el caso de la confusión y también el caso de la mezcla. En el caso de la confusión se trata cuando hay objetos muebles en su estado líquido o en su estado de gas, pero que pertenecen a dueños diferentes. Imagínense la mezcla entre dos botellas de vinos distintas o de distinto dueño. La confusión que surge es a quién le pertenece esa botella de vino nueva que es producto de la unión o la incorporación de dos botellas de vino de dos líquidos diferentes que pertenecen a dos dueños diferentes. Bueno, la regla general es determinar si es posible la separación de los líquidos y de los gases. Si es posible la separación de los líquidos, entonces ambos propietarios pues recuperan la propiedad sobre aquello que les pertenecía. Pero si no es separables o no son divisibles, entonces habrá que establecer una acción común y dividundo para determinar las porciones de ambos previa una indemnización. El dueño de la cosa principal asumiría la totalidad del líquido, indemnizando al que fue en proporción accesoria a la nueva formación del líquido. De lo contrario, tendría que mediar algún consentimiento por parte de ambos propietarios y en todo caso se existiría ya una copropiedad. Lo mismo ocurriría en el caso de la mezcla. La mezcla se resulta de la incorporación de cosas muebles sólidas en su estado sólido, por ejemplo granos de trigo, rebaños, en donde hay que determinar si es factible la separación o no y operaría las mismas reglas de la indemnización. Cuando hablamos del cuarto caso es sobre la especificación y este tema es bien interesante. La especificación habla de cuando una persona llamada obrero o artista sobre una pieza sólida que va moldeando y transformando como una pieza de mármol, por ejemplo, le da una nueva forma y de ella nace una nueva especie.
al nacer una nueva especie, por ejemplo, la uva, que de ella al tratarla surge el vino, entonces hay que determinar si esta nueva especie o esta nueva cosa a quién le pertenece. En el caso de la especificación, puede darse la situación de que existan dos propietarios, obviamente. Uno, que es el dueño de la uva, tomando el caso de la uva, y el otro es el que transforma la uva en vino. Se crea una nueva cosa y hay una discusión entre los diferentes jurisconsultos. En Roma se planteaba un debate. ¿A quién le debe pertenecer? Si resultase que son dueños diferentes. Aquel que elaboró la obra o hizo la obra, independientemente de que hubiese obrado de buena fe o mala fe, creó algo nuevo, ¿a quién le debe pertenecer? Y ahí se plantearon la discusión entre los sabinianos y los proculeyanos. Por un lado, los sabinianos dicen que como es la elaboración y la transformación de un material que le pertenece a un dueño, por más que haya obrado el obrero, haya trabajado el obrero, esa obra le sigue perteneciendo al dueño de los materiales. Puede haber una indemnización por parte del dueño de los materiales hacia el obrero, pero los sabinianos sostenían la tesis de que solamente se ha habido una transformación de la materia, por ende la materia sigue siendo la misma, solo que tiene una nueva forma y sigue siendo del dueño o propietario de los materiales que fueron utilizados. En cambio, los proculeyanos plantean otra tesis y otra situación. Y es que para los proculeyanos dicen, no, lo que ocurre es que hay algo distinto y algo novedoso. Por ejemplo, el caso de la uva se transformó en vino, el mármol se transformó en una escultura, y ya no estamos hablando de una pieza de mármol. Ya no estamos hablando de una madera que se ha transformado en carreta. Estamos hablando de cosas diferentes y novedosísimas. Y en ese sentido, para los proculeyanos, los obreros o los creadores de esta obra nueva, de esta nueva especie, vendrían a ser los verdaderos dueños, porque planteaban, bueno, al resultar una nueva cosa, esta nueva cosa entra dentro del conjunto de res nullius, cosa sin dueño aparente, porque se trata de una nueva cosa, en el momento en que es creada, que surge. En ese instante, entonces el obrero se hace dueño por ocupación de esa nueva cosa, porque está en su propiedad, está en su posesión. Y es así como que los proculeyanos añaden o agregan a esta teoría de que la nueva especie se hace propietario del obrero por una ocupación de una res nullius o de una cosa que no tiene dueño aparente. Interesante el debate que planteaban los proculeyanos, porque a diferencia de los sabinianos sí sostenían que el dueño de los materiales seguía siendo dueño de la obra nueva. Pero para los proculeyanos, el obrero o el creador de la obra nueva era lo que pesaba y era el que realmente se volvía propietario por ocupación. En ambos casos también podía operar la indemnización por parte del obrero. Si en caso tal resultaba por la escuela de los proculeyanos el obrero propietario, este podía indemnizar al dueño de los materiales. La indemnización era factible en todo caso también. Sin embargo, pues quedaba planteado esa discusión y ese debate desde el momento en que si había consentimiento o no había consentimiento por parte del obrero. Si había consentimiento por parte del obrero y por parte del dueño de los materiales, del dueño del mármol, del dueño de la madera, el dueño de la uva, entonces, si había consentimiento se quedaba todo dentro de ese contexto. Había una justa causa y intermediaba entonces que la obra sería del dueño de los materiales. Vale, no hay realmente una especificación como tal.
Pero el punto y la discusión que planteaban sabinianos y proculeyanos era en el sentido de que no existiese el consentimiento y el dueño de los materiales utilizados era distinto al obrero, al que hizo la obra o el que hizo la creación nueva. Estos ejemplos de modos de adquirir la propiedad también lo podemos aplicar en casos muy puntuales y nuevos en nuestra actividad diaria y cotidiana, pensando en la computadora, pensando en los autos, pensando en creaciones novedosísimas, el internet, las aplicaciones, etcétera. Un universo amplio de cómo las cosas nuevas, las especies nuevas creadas, de quién van a resultar ser dueñas, de aquel que las crea o de aquel que era el propietario original de la cosa principal inicialmente. Esto es la base hoy por hoy de las teorías de derecho de propiedad intelectual, en donde muchas veces se determinan quién es el dueño de los derechos materiales o de los derechos conexos, quién es el dueño del derecho de autor, y ahí, a partir de estas teorías que nos planteaban muchos los romanos, es la base fundamental del derecho de propiedad intelectual. Por lo pronto, muchachos, estos temas que dan continuidad a lo que vimos la semana pasada sobre los diferentes modos de adquirir la propiedad del derecho natural y el derecho de gente, concluimos con esta parte, toda vez que ya hemos visto lo de los modos de adquirir la propiedad del derecho civil y que ustedes lo pueden ver en los videos que ya hemos avanzado. Por lo pronto, damos por terminado durante esta sesión, sin antes darle las gracias pues también de seguir pues nuestras clases, de estar asistiendo a las mismas y bueno, agradeciéndole y esperando que podamos volvernos a contactar la próxima semana por esta misma vía. Cuídense y cuiden a los suyos. Chao.